oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. La Biblia menciona que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, Él vive en tu corazón. Y es que Jesucristo nació, murió y resucitó para estar en una eternidad junto con Dios. Así que cuando yo estoy consciente de que Él vive en mí, yo puedo decir, Dios vivo está. Dios vivo está. Yo quisiera que tú lo pudieras decir conmigo. Dios vivo está. 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 Ese amor revolucionario y audaz, que tu amor estalle en la ciudad. Ese amor revolucionario y audaz, tu verdad me hizo libre y al mundo venceré. Dios vivo está, la muerte venció y ruge con estruendo, vive en nosotros. Vivo está, la muerte venció y ruge con estruendo, vive en nosotros. Ruge, ruge, ruge con estruendo. Tu luz vence toda la oscuridad.
oscuridad. Mi fe falló, tú me diste la fuerza para seguir. Tu verdad me hizo libre y al mundo venceré. Dios vivo está, la muerte venció y ruge con estruendo, vive en nosotros. Vivo está, la muerte venció y ruge con estruendo, vive en nosotros. Ruge, ruge, ruge con estruendo y ruge, ruge, se oye su voz de gran estruendo. Con su poder Él nos da esperanza. Se oye su voz de gran estruendo. Con su poder Él nos da esperanza. Se oye su voz de gran estruendo, con su poder Él nos da esperanza. Dios vivo está, la muerte venció y ruge con estruendo, vive en nosotros. Vivo está, la muerte venció y ruge con estruendo, vive en nosotros. Vivo está, la muerte venció y ruge con estruendo, vive en nosotros. Vivo está, la muerte venció y ruge con estruendo, vive en nosotros. Vivo está, ruge, vivo con estruendo y vivo está, ruge, ruge con estruendo. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios vivo está. ¿Vive Dios en tu corazón hoy? Quiero animarte a que ahí, en la profundidad de tu corazón, tú puedas reconocer la necesidad de tener a Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Te quiero animar a que puedas hoy, en este momento, repetir esta sencilla oración de fe conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estés y dile: Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque aunque soy un pecador, yo reconozco que tú enviaste a tu único Hijo a morir en esa cruz por mis pecados. Gracias por tu amor y por tu gracia, porque tú me has perdonado y has lavado mi vida de pecados. Te agradezco por ese sacrificio que hizo tu Hijo en esa cruz. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y hoy puedo decir con firmeza: Dios no está muerto, Él vive en mí. En el nombre poderoso de tu Jesucristo yo te oro. Amén. Dios no está muerto, Él vive en mí. Te animamos a que tomes unos minutos de tu tiempo para que puedas llenar la encuesta que sale en la sala de chat. Solamente debes presionar continuar. Estamos muy agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ustedes que han puesto en su corazón donar al banco de alimentos. Si aún deseas ser parte de esto, puedes contactarte al número que aparecerá en pantalla. Aún estás a tiempo de bendecir a otros. Como iglesia, estamos leyendo el libro de Josué. El día de hoy toca el capítulo 19, el cual va a tratar de cómo se dividen los territorios la tribu de Simeón, Zabulón y todas las demás. Así que los invito a que tengan su lectura diaria y tengan ese tiempo en convivio con el Señor. Si en tu corazón está el dar diezmos y ofrendas, puedes hacerlo mediante las cuentas bancarias que aparecerán en pantalla y en el chat.
Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra reunión general de iglesia de fin de semana. De verdad que es un gozo el poder estar a través de este medio y qué bueno que Dios ha puesto en el corazón de todos y cada uno de ustedes el deseo de conectarse hoy a esta reunión. Hoy estamos comenzando una nueva serie, una serie que la hemos llamado Creados para eso y más. Ese es el nombre de esta serie y durante 3 fines de semana vamos a estar hablando acerca de diferentes situaciones, de cómo Dios nos puede ayudar a poder sobrellevar la crisis que actualmente estamos viviendo. Y el tema de esta noche lo hemos titulado Mejorando a través de una crisis. Pero antes de ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, me gustaría que oremos y les voy a pedir que ahí donde estamos, en la comodidad de nuestros hogares, podamos inclinar nuestros rostros y juntos como familia podamos orar a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por el hecho de permitir que estemos reunidos un fin de semana más. Gracias, Padre, por haber puesto en el corazón de todos y cada uno de nosotros el deseo de conectarnos a esta reunión. Padre, háblanos a través de tu palabra y danos sabiduría, danos entendimiento para escuchar, para meditar y para poder tener el deseo en nuestros corazones de poder vivir de acuerdo a tu voluntad para nuestra vida. Es nuestra oración esta noche, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Como les decía hace un momento, el tema de esta noche lo hemos titulado Mejorando a través de una crisis. Y creo que no es ajeno a ninguno de nosotros el hecho de que vivimos en un mundo caído. Lamentablemente vivimos en un mundo de pecado, un mundo de maldad. Y en este mundo caído y mundo de maldad, las crisis son parte de nuestra vida. Si recordamos en el libro de Job, Job decía esto, cuando él decía que así como las chispas vuelan por el aire, el hombre nace para la aflicción. Y esa es una realidad que tú y yo no podemos pasar por alto. El hecho de que las crisis son parte de nuestra vida y las crisis nos afectan en 3 aspectos. Nos afectan en el aspecto físico, nos afectan en el aspecto emocional y nos afectan en el aspecto espiritual. Y esto es algo que ha ocurrido desde Adán y Eva, desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Desde ese momento cuando de manera voluntaria ellos decidieron desobedecer a Dios y desde ese momento que el pecado entró en el mundo, desde esa época hasta el día de hoy, las crisis van a ser parte de nuestro diario vivir y eso es debido a la desobediencia de nosotros mismos como hijos de Dios. Ahora, como sabemos, es inevitable el hecho de que tú y yo podamos escapar del dolor y que podamos escapar de nuestros problemas. No tenemos manera de cómo escapar de ellos, pero lo que sí tenemos que aprender es saber cómo ajustarnos a las crisis que hemos vivido o a las crisis que hoy estamos viviendo o a las crisis que vendrán. Y si tú y yo no aprendemos a reaccionar de la manera correcta ante las crisis, vamos a ser derrotados por ellas. Y no solamente vamos a ser derrotados por ellas, sino también que vamos a perder las bendiciones que Dios quiere darnos a través de una crisis. Y es por eso que tú y yo debemos aprender a saber cómo reaccionar en medio de las crisis. Cómo Dios desea que tú y yo reaccionemos en medio de las crisis. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Para que tú y yo podamos salir victoriosos en medio de las crisis y también podamos salir fortalecidos. Hay un hombre que es un digno ejemplo de imitar cuando hablamos acerca de crisis. Y ese hombre es el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre que estaba muy familiarizado con las persecuciones. Pablo estaba muy familiarizado con las aflicciones. Pablo estaba muy familiarizado con las dificultades de la vida. Y hay una parte en las Escrituras, en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11, versos del 23 al 28, donde se describe todas las situaciones que Pablo vivió.
De verdad que cuando nosotros leemos esa parte de las Escrituras nos damos cuenta que Pablo fue un hombre que sufrió muchas situaciones difíciles. Y veamos lo que dice la Biblia ahí en 2 Corintios 11, del 23 al 28. Y comienza diciendo la Biblia en el verso 23. En trabajos más abundantes, decía Pablo, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y dice el verso 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la persecución por todas las iglesias. Imaginémonos este escenario. ¿Cuántas cosas Pablo vivió? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas aflicciones? Dice Pablo que estuvo en peligro de muerte, que fue azotado, que fue encarcelado, que pasó hambre, que estuvo en naufragio, que fue traicionado por los mismos hermanos. Y decía él, y encima de todo eso, pesa sobre mí la preocupación por cada una de las iglesias, por cada una de las familias que forman la iglesia. Así que Pablo es un digno ejemplo de un hombre que estaba muy familiarizado con las crisis, un hombre que estaba muy familiarizado con las aflicciones, con las dificultades. Y Pablo tenía un discípulo llamado Timoteo, y Pablo le dio un consejo a este hombre llamado Timoteo. Después de todas estas situaciones que él vivió, Timoteo estaba pastoreando una iglesia, y en esa iglesia Timoteo estaba teniendo una serie de dificultades, y Pablo le escribió para animarlo, Pablo le escribió para fortalecerlo, y en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 7, Pablo le dio un consejo muy valioso a su discípulo amado Timoteo, y Pablo le dijo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy estamos pasando una situación difícil con esta pandemia del coronavirus. Muchas personas están en crisis física, posiblemente hay quienes estén enfermos, crisis emocional, pasando por situaciones de estrés, de ansiedad, situaciones de angustia, de temor, de desesperanza, de dolor, o posiblemente sea una crisis espiritual, donde estamos frustrados, donde esta situación nos ha llevado a un punto tal de que en vez de aferrarnos a Dios, nos estemos alejando del Señor. Hemos dejado de orar, hemos dejado de leer su palabra, hemos dejado de conectarnos a las diferentes reuniones de nuestra iglesia, de nuestros grupos de crecimiento, porque estamos posiblemente tristes, estamos angustiados, estamos desesperados, estamos con miedo, estamos con temor, y estamos en una crisis que nos está agobiando en el aspecto físico, en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. Y este consejo que un hombre que estaba familiarizado con las crisis, como Pablo, que pasó por diferentes dificultades, diferentes pruebas, diferentes tribulaciones, este consejo que él le dio a su discípulo amado Timoteo en ese momento que Timoteo más lo necesitaba, donde Pablo le recordaba a Timoteo y le decía: Timoteo, el espíritu que mora en ti, el espíritu que mora en mí, no es de cobardía, es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. Y ese mismo verso funciona para nosotros hoy. Ese mismo pasaje que fortaleció la vida de Timoteo, que ayudó a Timoteo, nos puede ayudar a nosotros hoy día. Y al igual que Pablo y al igual que Timoteo,
nosotros podemos sentir confianza en medio de esta crisis, en medio de la tormenta que hoy estamos atravesando y que hoy estamos viviendo. Y esa confianza está en Dios. Esa confianza está en su palabra. Pero si tú y yo nos dejamos agobiar por la crisis que estamos viviendo y si permitimos que el temor nos domine, van a haber consecuencias. Y es importante pensar en esas consecuencias. Es importante meditar en cuáles son las consecuencias que produce el temor en medio de la crisis. Y quisiera que podamos ver algunas de las consecuencias que el temor produce durante la crisis. ¿Cuál es la primera consecuencia? Número 1, es que reprime nuestra facultad de pensar y actuar con sabiduría. Esa es la primera consecuencia del temor en medio de la crisis. Reprime nuestra facultad de pensar y actuar con sabiduría. Cuando nosotros estamos en temor, cuando nosotros estamos angustiados, cuando estamos con miedo, en medio de una crisis, cuando olvidamos que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, eso nos reprime el que pensemos y actuemos con sabiduría. ¿Y de qué manera nos reprime o de qué manera nos afecta el hecho de no pensar y actuar con sabiduría? Porque tendemos a someternos a las ideas que otros tienen acerca de lo que debemos hacer. Le hacemos más caso al mundo, le hacemos más caso a las circunstancias, le hacemos más caso a nuestras emociones antes que a Dios, antes que al consejo de Dios en su palabra. Y eso nos lleva a tener temor, eso nos lleva a angustiarnos y eso nos lleva a desesperarnos. La segunda consecuencia del temor durante la crisis es que hace que seamos indecisos. Hay duda, hay incertidumbre, hay desesperanza en cuanto a las decisiones que debemos tomar. Nos vuelve indecisos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el consejo de Dios, estamos buscando el consejo en nosotros mismos, en las personas y en las circunstancias. Entonces, número 2, nos hace que seamos indecisos. Número 3, disminuye nuestra capacidad de logros. El temor nos paraliza. El miedo nos impide avanzar. El miedo nos impide poder llegar a lograr las cosas para las cuales Dios nos ha diseñado. Nos olvidamos de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos olvidamos del hecho de que en Cristo somos más que vencedores. Y eso nos impide poder lograr el salir del miedo, del temor, de la angustia, de la desesperanza y de poder ser lo que Dios quiere que seamos en medio de esta crisis. Así que esa es la tercera consecuencia. La cuarta consecuencia es que debilita nuestra confianza. ¿Nuestra confianza en quién? Nuestra confianza en Dios. El temor a la crisis, el miedo a la crisis, la angustia nos lleva a debilitar nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque estamos confiando más en nosotros, estamos confiando más en el trabajo que perdimos, estamos confiando más en el hecho de las autoridades, estamos confiando más en la ciencia, estamos confiando más en los remedios que pueden ayudarnos a vencer este virus, estamos confiando más en que salga una vacuna, estamos confiando más en el hombre que en Dios. Entonces eso debilita nuestra confianza en Dios. La quinta consecuencia nos atormenta, nos roba la paz. Recordemos que Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo y la paz que yo les voy a dar, el mundo no se las puede dar. Jesucristo vivió en este mundo, experimentó las mismas situaciones que tú y yo hemos experimentado, estamos experimentando y podremos experimentar. Y el temor nos atormenta, nos roba la paz, nos roba el gozo que solamente Dios nos puede dar. Así que esa es la quinta consecuencia. Y la sexta consecuencia del temor durante la crisis es que nos hace sentir pánico como consecuencia del dolor y la decepción. Cuando nosotros escuchamos que murió el familiar de algún hermano de la iglesia, cuando escuchamos de tantas muertes a nuestro alrededor, no solamente de personas cercanas a nosotros, sino de personas, vecinos,
familiares. Y cuando escuchamos estas cifras de cuántas personas han muerto a nivel mundial con esta enfermedad, cuántas personas han muerto en nuestro país, cuántas personas mueren en las diferentes ciudades de nuestro país, eso nos llena de pánico. Cuando vemos el dolor y la decepción a nuestro alrededor. Y eso nos atemoriza, nos paraliza. Y la séptima consecuencia del temor durante la crisis es que nos esclaviza, nos vuelve esclavos de nuestros temores, esclavos de la angustia, esclavos de la desesperación, esclavos de la frustración, esclavo al punto tal de que esto nos lleva a tener ansiedad, nos lleva no solamente a estar ansiosos, sino también deprimidos. Pero Dios no quiere eso en nuestras vidas. Dios dice que Él no nos ha creado para que nosotros seamos personas esclavas de nuestras emociones. Así que cuando nosotros dejamos que el temor invada nuestra vida en esta crisis, hay consecuencias. Y es importante considerar cada una de estas consecuencias. Pero ¿cuál es la buena noticia de todo esto? La buena noticia es que Dios ha proveído recursos para poder salir fortalecidos y victoriosos en esta crisis. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues ya vimos el verso donde Pablo animaba a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, y Pablo le decía a Timoteo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en este pasaje nosotros encontramos 3 recursos que Dios provee para poder ser fortalecidos en esta crisis y para poder salir victoriosos. Número 1 es el poder del Espíritu Santo. Cuando tú y yo entendimos que somos pecadores, cuando tú y yo entendimos que la paga del pecado es muerte, cuando tú y yo entendimos que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida para estar ante el Padre, cuando tú y yo entendimos esto y aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, en una oración le dijimos a Dios: Señor, gracias porque tu Hijo murió en una cruz por mis pecados, gracias porque Él en esa cruz hizo todo lo necesario para que tu justicia fuera satisfecha y yo pudiera estar en tu presencia el día que deje este mundo. Cuando tú y yo entendimos que la salvación que nos has dado es por fe, no por obra para que nadie se gloríe. Cuando tú y yo entendimos eso y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida. La Biblia dice que cuando tú y yo escuchamos el Evangelio y creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo que mora en ti y el Espíritu Santo que mora en mí nos faculta para poder ser victoriosos en medio de esta crisis. Así que el primer recurso que Dios provee en la crisis es el poder del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, Dios está con nosotros, en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Posiblemente nos hemos sentido solos en medio de esta crisis. Posiblemente hemos creído que Dios nos ha abandonado. Posiblemente hemos creído que Dios no escucha nuestras oraciones. Posiblemente hemos creído que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero eso no es cierto. Dios está en ti, Dios está en mí, Dios está con nosotros a través de su Espíritu, y a través de su Espíritu Dios nos faculta para poder ser fortalecidos en esta crisis y poder salir victoriosos. Miremos lo que dice Deuteronomios en el capítulo 31 en el verso 6. Y dice la Biblia en Deuteronomios 31:6: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará y no te abandonará. Imagínense qué promesa tan maravillosa la de Deuteronomios 31:6. La Biblia nos anima a que seamos fuertes. La Biblia nos anima a que seamos valientes. La Biblia nos anima a que no tengamos miedo. La Biblia nos anima a que no sintamos pánico. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios, Él mismo dice, irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Dios a través de su Espíritu
nos dé el poder para ser fuertes y salir victoriosos de esta crisis. Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en el Señor y en sus promesas, eso es como cuando una fogata se está apagando y nosotros agarramos leña y la atizamos para que el fuego sea más ardiente, para que no se apague. Así es cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en el Señor. Así es cuando tú y yo nos aferramos a las promesas del Señor, como Deuteronomios 31:6. Le metemos fuego a nuestra vida espiritual, lo cual nos capacita para poder hacerle frente a cualquier desafío de la vida. El segundo recurso que Dios provee en este pasaje de 2 de Timoteo 1:7 es el amor. No sé cuál será tu situación en particular, pero hay quienes hoy se sienten solos. Hay quienes hoy no se sienten amados. Hay quienes hoy creen que las personas los han abandonado. Posiblemente estemos en una misma casa, esta situación nos ha encerrado, nos ha llevado a pasar más tiempo en familia y estamos con nuestras familias, estamos juntos en casa, pero nos sentimos solos y no nos sentimos amados. Porque estamos juntos, pero no revueltos, como dice el dicho. Estamos separados, los cónyuges, los padres con los hijos. Y ese no es el deseo de Dios, que te sientas así. O posiblemente sientes que no le interesas a tu hermano en la iglesia, a tu hermano del grupo, que no le interesas al líder, que no le interesas al pastor. Posiblemente alguien no te ha llamado. O no te han preguntado cómo estás, si necesitas algo. Y posiblemente hoy te sientes que no le importas a nadie, que a nadie le interesas, que nadie te ama. Posiblemente sea esa la situación que hoy estás pasando. O posiblemente creas que Dios no te ama por la situación que estás viviendo, porque estás sin trabajo, porque estás suspendido, porque no tienes recursos para hacerle frente a tus necesidades, porque perdiste a alguien o porque estás lidiando con esta enfermedad. Posiblemente sientas que Dios no te ama. Y las tormentas nos hacen sentirnos así, nos hacen sentirnos decepcionados. Nos hace sentir que nadie nos ama, que nadie se interesa en nosotros. Pero si hay algo que tú y yo no debemos dudar es del amor de Dios. La Biblia dice, Dios dice en su palabra que con amor eterno nos ha amado. Y que por ese amor eterno que nos tiene, Él ha prolongado su misericordia para con nosotros. La Biblia dice que somos la niña de los ojos del Señor. Y Él demostró su amor por ti al haber enviado y haber entregado lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz por ti, murió por mí, por amor. Dios nos amó a tal grado que no le importó que su Hijo muriera en la cruz por ti y por mí. Si tú eres padre, ¿estarías dispuesto a dar la vida de un hijo para que otro pudiera vivir? Creo que no lo haríamos, solamente Dios ha podido hacer eso. Así que el segundo recurso que Dios provee en medio de esta crisis es amor, el amor que Él tiene por ti. La Biblia dice que aunque nuestros padres nos abandonaran, con todo Jehová nos recogerá. Él está ahí con nosotros a través de su Espíritu. Su amor es para siempre, no tiene fin, no tiene límite. La Biblia también nos dice que tú y yo nunca entenderemos cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios por nosotros. Así que Dios te ama y está de nuestro lado. Ese es el segundo recurso que Dios provee en medio de esta crisis. El tercer recurso es dominio propio. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para no ser presas del temor. ¿Dominio propio para qué? Para no ser presas de la angustia. ¿Dominio propio para qué? Para no caer en desesperación. ¿Dominio propio para qué? Para no caer en ansiedad. ¿Dominio propio para qué? Para no sentirnos solos. ¿Dominio propio para qué? Para no sentirnos abandonados. Dios nos ha dado dominio propio para que tú y yo podamos aferrarnos al Señor. Y cuando nos aferramos al Señor, Él nos capacita para lidiar con cualquier situación que hoy estemos pasando o pasaremos. Así que, hermanos, esta noche
Hemos aprendido cuáles son las consecuencias de tener temor en medio de una crisis. Hemos aprendido cuáles son los recursos que Dios provee en medio de la crisis. Y como una reflexión o como un reto para cada uno de nosotros esta noche, no olvidemos esto. Aunque las tormentas o los conflictos o las crisis en nuestras vidas vienen por diferentes motivos, por diferentes razones, por diferentes circunstancias, solo existe una manera de reaccionar ante ellas. ¿Y qué es lo que debemos hacer en medio de esta crisis? Lo que tú y yo debemos hacer en medio de esta crisis es arrodillarnos ante el Señor. Arrodillarnos ante el Señor y reflexionar en su palabra. Si tú y yo nos arrodillamos ante el Señor y reflexionamos en su palabra, eso nos va a fortalecer para poder mantenernos firmes y salir fortalecidos de esta crisis y salir victoriosos. Así que no olvidemos eso. Solo hay una manera de reaccionar ante las crisis: arrodillarnos ante el Señor y reflexionar en su palabra. ¿Qué te parece si oramos ahí donde estamos? Señor, gracias por esta noche. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Gracias, Padre, porque la crisis que hoy estamos viviendo no es el fin de la historia. Gracias, Señor, porque cosas mejores vendrán. Tú dices en tu palabra que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que te amamos. Y sabemos que esto no es eterno. Así como llegó, pasará. Pero mientras esto pasa, Señor, ayúdanos a arrodillarnos, a humillarnos en tu presencia y a reflexionar en tu palabra, para que podamos salir de esta crisis fortalecidos y victoriosos. Esa es nuestra oración esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Hermanos, feliz noche. Que Dios les guarde, que Dios les cuide. Gracias por habernos acompañado en esta nuestra reunión general de iglesia de fin de semana. No olvides conectarte a nuestra reunión de media semana el próximo miércoles a las 7 de la noche por este mismo enlace. Que Dios los guarde. Buenas noches. Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Las estrellas te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor.
muestran quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si la creación te exalta, yo también, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, moriste por mí, aun siendo yo pecador. Oh, allá en el Calvario, la luz de este mundo, morí en tinieblas por mí. Con solo hablar, lavaste y renovaste mi interior. Moriste para darme salvación. Si la tumba tú dejaste, yo también. Puedo ver en lo que hiciste tu amor. Cada parte diseñada en perfección. Si gozoso te humillaste, yo también. De 1.000.000 de formas mostraste tu amor. Cada uno fue objeto de tu amor. Si por ellos tú moriste, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Eres quien a todos vino a salvar. Hola, nuevamente bienvenido a nuestro segmento de saludos. Desde República Dominicana, la familia Sevilla nos ha enviado su saludo. Hola querida familia, damos gracias a Dios por ustedes. Queremos animarles a que se mantengan firmes en la fe. Sirviendo a Dios y a los hermanos con amor. Sigan sirviendo aunque sean virtual. Que Dios lo bendiga. Les amamos. Esperamos este segmento te esté gustando. Por favor recuerda que tú también puedes ser parte de este. Solamente debes de enviar el video a nuestro correo redes@igeselaseiva.org. Tú también puedes ser parte.
Gracias por acompañarnos hoy en nuestra reunión virtual de fin de semana. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y no olvides conectarte a nuestras reuniones de media semana, los miércoles a las 7 p.m. Puedes invitar a tus amigos. Recuerda que nos veremos pronto en nuestra reunión vía Zoom. Conéctate y tengamos un agradable tiempo en comunión. Hola, mi nombre es Víctor y necesito de su ayuda. En este momento hay una batalla espiritual a nuestro alrededor y ustedes están en ella. Exacto, ustedes son parte de esta batalla. Pero como cualquier buen soldado, antes de ir a la batalla deben usar su armadura. Ahora miremos un video donde aprenderemos sobre la armadura que Dios ha preparado para nosotros. La armadura de Dios. Dios te da el cinturón de la verdad para vivir la palabra de Dios todos los días y puedas saber lo que es verdad y cuáles son mentiras que el enemigo puede decir. Te da la coraza de justicia para hacerte fuerte. Dios te ayuda a hacer lo que es correcto y mantenerte alejado de lo que está mal. Los zapatos de paz nos recuerda que Dios está en control. Aun cuando estás angustiado, puedes saber que Dios está al control. El escudo de la fe te protege de los ataques del enemigo. Con el escudo de la fe, sabes que Dios cuida tu espalda. El casco de la salvación guarda tu mente del miedo. Cuando tú sientes miedo, tú puedes saber que Dios está cerca. Y la espada del Espíritu es la Biblia, el libro especial de Dios. Así que abre la Biblia y dale una larga leída. Sé fuerte en el Señor y en su gran poder. Mantente firme y sé valiente. Dios te ha dado su armadura. Amigos, todos somos parte de esta batalla. Nuestro enemigo, el diablo, anda buscando maneras de cómo hacernos daño. Por eso es importante, como soldados de Cristo, recordar todas las mañanas. Recuerda, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos de la paz del Evangelio, el escudo de la fe, el casco de salvación y la espada. Solo así saldremos victoriosos contra los ataques del enemigo. Aprendamos el siguiente verso. Efesios 6:11. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Efesios 6:11. Ahora, alistemos nuestros materiales para la siguiente actividad.
soldados de Cristo. Nos vemos la próxima semana.